Tenemos a la doctora Sor Beatriz Cálido Alemán. Muchos de ustedes creo que la conocen, hemos tenido otro evento aquí con ella, hablando, bueno, ella ha llamado a la presentación Impacto del régimen de protección de datos en el área de tecnología. Eso implica muchas cosas y no quiero quitarle tiempo a ella. Adelante. Bueno, gracias Ricardo, muchas gracias a todos por su presencia. Pues inicialmente, digamos que este ya es el sector, este es el segmento de los abogados, los abogados del lado claro, no del lado oscuro, de los que han venido hablando. Valga la aclaración. Por favor, Arián Velasco, también creo que muchos de ustedes lo conocen, es mi socio. Voy a darle la palabra un poco 5 minutos para que presente como un poco pues nuestra firma e introduzca lo que pensamos sobre este tema. Okay. Buenos días a todos. Este tema, pues, ya vimos, incluso cuando estábamos hablando de licenciamiento y auditoría, empezaron a surgir inquietudes jurídicas, porque necesariamente lo que está sucediendo en el medio, con las visitas de Microsoft, otras que nosotros hemos conocido en proyectos SAP y Oracle, pues ponen de presente que hay unos riesgos que frente a un bien inmaterial como es el software y que está protegido penalmente, pues hay unas sanciones. Yo rápidamente también les voy a contar, a aquellos que no nos conocen, por qué abogados estamos hablando de esto. Y la razón por la cual nosotros hablamos de esto es porque llevamos 12 años, más de 12 años trabajando alrededor de algo que se llama el derecho informático o el derecho de tecnologías de información, y tanto Sol Beatriz como yo pues llegamos a este universo a raíz de una maestría en informática y derecho. Entonces nos tocó que conocer la parte de los ingenieros para poder entender cómo lo que es la presencia y la penetración de las TICs en el mundo social y en el mundo empresarial, pues amerita una respuesta jurídica. Pues Sol Beatriz es una experta en estos temas, tiene un doctorado en propiedad intelectual y software y ha trabajado en seguridad de la información, particularmente en cumplimiento dentro del esquema que es ISO 27001, 2, 5. ¿Y esto por qué es relevante? Porque muchas de las cosas que hemos comentado aquí, como la facultad que tiene el auditor del fabricante de entrar a los sistemas de información, puede involucrar un riesgo. Y parte de los controles que traen las normas de seguridad de la información hace referencia a terceros. Y este orden interno, esta autorregulación, pues debe ser también respetada y no está exenta de que terceros lleguen a hacer lo que quieran, ¿sí? En este tema de protección de datos, que seguramente en estos días ninguno hemos estado al margen del bombardeo de correos, de avisos, pues llevamos trabajando hace un buen par de años. Estas son empresas con las que trabajamos hoy o hemos trabajado, y nos permite tener un conocimiento muy amplio de la realidad de las empresas, del estado de cumplimiento, de hacia dónde deben ir y también de los riesgos a los que se están exponiendo. Particularmente, este es un tema que ya dejó de ser exclusivamente responsabilidad de tecnología. Cuando ya viene una ley y viene con el impacto que tiene la protección de datos, empezamos a hablar en serio de la responsabilidad de los administradores societarios. Es decir, lo que le dice el Código de Comercio a los miembros de juntas directivas, a los gerentes, a los presidentes, sobre el deber de diligencia, prudencia, cuidado con que deben actuar. Y esto es una ayuda a las áreas de tecnología que normalmente demandan presupuestos para ejecutar sus planes, pero no encuentran una respuesta porque dicen, no, el tema de tecnología lo ven como un gasto. Hoy ya es un elemento de administración de riesgos. Esto, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de software? Estamos hablando de procesos de contratación, de aseguramiento de la calidad en proyectos tecnológicos, en donde es fundamental generar una interfaz entre lo que es la ingeniería de software, la gerencia de proyectos y el mundo jurídico, con el fin de mitigar riesgos. Haremos alguna alusión solo en su presentación, sin embargo sé que gran parte de las preguntas vendrán es por el decreto 1377. Y cuando hablamos de privacidad y TICs, pues estas son las áreas de práctica profesional
y que son temas que irá mencionando Sol. Protección de datos personales, que es transversal. Esto trae unos riesgos además de cómo regular el uso de la información en los entornos laborales. Algo mencionó Ricardo sobre la tendencia BIOT, ¿cierto? Frente al tema de licenciamiento, que son temas que deberán ser regulados porque la ley sustantiva en materia laboral no lo regula, así como tampoco otros aspectos, y esto implica parte del cumplimiento. Un elemento muy importante va a ser los incidentes de seguridad. Y era lo que alguien compartía, la posibilidad de que un software de uno de los fabricantes que nos sirva para auditoría nos pueda generar un daño en nuestros sistemas o incluso facilitar un acceso a personas no autorizadas a partir de una brecha que tenga el mismo. Y esto supondrá, a partir de la Ley de Protección de Datos, la obligación de gestionar los incidentes de seguridad cuando haya un compromiso de los sistemas que almacenan datos personales. Y allí se desprende lo que es el mundo de los delitos informáticos. Sol mencionará algunos. También los delitos alrededor de la propiedad intelectual que los hemos ido identificando sin precisarlos y que con Javier en el foro vamos a ampliar. Temas de contratación de tecnología, propiedad intelectual y las actividades de comercio electrónico que están mediadas por la forma como nos comunicamos o como facilitamos las auditorías por parte de los fabricantes. Dentro de este esquema que les he mencionado es que vamos a abordar la presentación en este primer momento por parte de Sol y lo que vamos a hablar en el foro es cómo combinar la informática, la seguridad de la información, el derecho en eso que se llama derecho de TICs. Bueno, entonces, digamos que un poco con esta introducción que hace Arián, la gente es demasiado ambiciosa para media hora, pero yo voy a tratar, para un abogado es muy difícil hablar poquito, yo voy a tratar de ser muy rápida, porque digamos que hay demasiados temas involucrados, es decir, esto sí que nos daría a todas las tertulias informáticas del otro año, eso las podríamos dedicar a estos temas y no acabamos. Entonces la agenda es un poco ambiciosa, miremos un poco la problemática, algunos conceptos básicos y cómo empiezan a jugar los riesgos alrededor de la privacidad y software, propiedad intelectual y de hecho los temas de esas auditorías. Yo creo que voy a devolverme y voy a empezar por el final. Ahora mientras escuchaba y bueno, y en la interacción pues que hemos tenido con Ricardo, con Infoconsulting y lo que ellos han venido haciendo, yo podría afirmar que los riesgos que se ciernen sobre esas auditorías que se están realizando de esa manera como se están realizando, impactan básicamente varios de los temas que estamos mirando acá. De manera principal, la intimidad o la protección de datos personales. Ahora vamos a ver por qué. Creo que impacta el tema de regular los aspectos laborales, como lo decía Arián, especialmente el uso de recursos informáticos en nuestras empresas. Posiblemente nos va a obligar a revisar esas políticas o normas que ya teníamos escritas sobre uso de herramientas como hardware, como software y hoy pues las tabletas y todos los dispositivos que usamos. El tema de delitos informáticos que como lo dijo Arián está allí. El tema de la contratación de tecnología y tal vez aquí es donde podemos volvernos preventivos, ¿cierto? Y es cómo se están pactando estas cláusulas en esos contratos de licenciamiento. Porque como estamos acostumbrados a que es una licencia estándar, entonces la firma o la firma, sin embargo el auditado es su compañía. Y allí que solo pudiera uno agregarle a esa cláusula de auditoría, porque es una auditoría normal. Vamos a encontrarnos los derechos de propiedad intelectual, que son derechos sobre esa obra que se llama software, que en Colombia está asimilado, a mi modo de ver, mal asimilado y casi en todo el mundo a una obra literaria. Pero ya a uno le causa escozor pensar que un software se asimile a una obra de Gabo, por ejemplo. Sin embargo, esa es la tendencia mundial y es una tendencia que impuso digamos los productores de software porque es la forma más fácil de proteger una obra literaria. No necesita registro, usted lo registra en las direcciones nacionales de copyright en Estados Unidos en este caso y basta simplemente probar eso, basta simplemente decir yo soy titular
y de alguna manera hay una inversión de la carga de la prueba, porque el que diga que ese software es mío lo tiene que probar. Mientras yo diga ese software es mío, pues se supone que usted tiene los derechos patrimoniales de autor sobre esas obras. Entonces, cuando uno contrata el software, es decir, lo licencia, porque no se compra, ¿cierto? El software no es un objeto material, es un objeto inmaterial y se licencia en uso, ese es el contrato. Usted no compra licencias, digamos que jurídicamente es un error, usted licencia el uso de una herramienta informática. La cláusula de auditoría es una cláusula pues normal, porque yo puedo auditar qué está pasando con el respeto de los derechos patrimoniales de lo cual yo soy titular. Es lo mismo, Paramount Pictures en relación con las películas piratas o con los libros piratas que vemos en la calle, es exactamente lo mismo. Pero en esa cláusula de auditoría sí deberíamos por lo menos empezar a agregar de que en las auditorías se respetarán las normas legales colombianas. Si eso lo logramos, creo que ya tenemos buena parte del camino recorrido para que cuando nos vayan a auditar podamos decirle, bueno, es decir, porque las auditorías se pueden ejercer, pero es que hay normas hoy que protegen la información. Y la información está contenida ¿dónde? En mis sistemas, en software. El software no existe sin información. Los bits se confunden armónicamente con la información que yo tengo contenida en mi sistema, ¿cierto? Es decir, el software solo no. El software es un recipiente donde yo estoy vaciando información todos los días. ¿Información de qué tipo? La comercial, la de protección de datos personales, por ejemplo, la de los negocios de mi empresa, y eso es lo que vamos a tratar de determinar acá. ¿Cuáles son esas normas que hoy en Colombia están poniendo cortapisas a que esa información a la que usted va a acceder en ejercicio legítimo de una auditoría, cómo me la va a cuidar? Alguien mencionaba seguridad de la información, y especialmente cómo me va a garantizar que no viole derechos fundamentales de terceras partes. ¿Ok? Porque esa va a ser la pregunta que le vamos a tener que hacer al auditor, sea el que sea. Eso incluye a los jueces de la República, sea el que sea, ¿cierto? Muy bien, entonces, si yo pues estaba pensando ahora, si en los contratos yo puedo decir, su auditoría la puede hacer, claro, legítimo, pero cumpliendo normas legales colombianas, ya estoy abriendo un panorama bastante amplio, y sería lo que, cuando decía ahora Jacobo, negociar estas licencias, en lo posible poder por lo menos incluir esto. Entonces miremos un poco conceptos básicos, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver la privacidad? De lo que estamos hablando hoy día. El tema de la intimidad y la protección de datos personales, lo primero que nosotros tenemos que saber es que es un derecho fundamental. Eso está en el artículo 15 de la Constitución, el derecho que tienen todas las personas a ese espacio reservado y a que sus datos sean recolectados, tratados y circulados de conformidad con la ley. Es un derecho fundamental. ¿Qué significa? Es sujeto a tutela. Está en la Constitución y prima sobre otros derechos que tenemos los ciudadanos colombianos, ¿cierto? Este es fundamental. Como es fundamental en Colombia, para yo poder desarrollar la regla, porque recuerden que la Constitución es una regla general. Cuando yo voy a bajar ese artículo, ese derecho fundamental a la práctica, yo debo hacer leyes estatutarias. Son leyes de mejor apellido, mejor jerarquía en Colombia, que significa que un derecho fundamental no lo puede desarrollar cualquier ley. Tiene que ser una ley que incluso se somete a un control previo de constitucionalidad. Antes de que el Congreso saque esta norma, la Corte Constitucional tiene que decir si ajusta la Constitución para que pueda tener vida jurídica, ¿cierto? Entonces, en Colombia, el artículo 15 de la Constitución, ese que habla de intimidad, habeas data y protección de datos personales, que desde ahora vamos a hablar de 3 derechos independientes y autónomos, que significan intimidad, espacio donde usted está con su familia, donde no puede ser molestado. ¿Cómo se molesta hoy la intimidad? Cuando lo llaman a las 6 de la mañana, un call center, a ofrecerle algún producto. Y es domingo, ¿no? No es día laboral, sino domingo. Eso es una invasión a la privacidad. El habeas data, el derecho del ciudadano de conocer, actualizarlo, rectificar, y ha dicho la Corte, de oponerse a un tratamiento
o bien de solicitar la supresión de su dato cuando a ello hay lugar. Y la protección de datos personales, que son las reglas que van a enmarcar la actividad de recolección, tratamiento, circulación de los datos que están recogidos de nosotros, en donde bases de datos públicas, el Estado no está exento de este deber, o privadas. Entonces, esto lo hemos escuchado en televisión y posiblemente lo hemos visto. El desarrollo de todo este tema empezó en el 2008, con la ley 1266, que yo la llamo una ley de habeas data financiero, porque era el tema de reporte de los morosos a las centrales de crédito. El resto, esa ley hay que entenderla con su sentencia de constitucionalidad, la sentencia 1011 del 2008, y sale en el 2012 la ley estatutaria 1581 que regula el resto de datos. Estamos hablando de ejemplos de datos que tenemos muy posiblemente en nuestras compañías. Bueno, los que todos tenemos con absoluta seguridad: empleados, proveedores, contratistas, imágenes de sus visitantes en cámaras de videovigilancia, accionistas, clientes, consumidores, ¿cierto?, los del core del negocio, etc. Todas esas son bases de datos y en todos esos lados hay datos personales. La ley 1273 en el 2009, y ahora creo que con mayor propiedad va a hablar mi colega que es penalista, Colombia puso en el código, reformó su código penal y dijo: mire, la información es un bien jurídico protegido en Colombia, y habló de unos delitos. Entre esos delitos trajo uno que se llama el acceso abusivo a un sistema informático. Y eso ya nos empieza a poner a pensar cuando llega el perito, que ustedes mencionaban ahora, y llega y empieza, como decía Ricardo, así a oscuras, que eso también tiene unos matices de indebido proceso, o sea, de violar otro derecho constitucional que es el debido proceso. Cuando eso empieza a volverse pues una cosa donde yo no sé, ¿será que está incurriendo en un delito de acceso abusivo a un sistema informático? Porque usted puede pasar de investigado a investigador en esos casos, ¿cierto? Entonces, luego pues creo que es tema que ya tratarán, como digo, mejor mis compañeros. Yo sigo con el tema de protección de datos y toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y hoy el que tiene revuelto el mercado, que es el decreto reglamentario de esta ley, el 1377 de 2013, desafortunado a mi forma de ver, y ahora miramos un poco por qué. Entonces, en la ley 1581, que es la ley de protección de datos, yo tengo titulares de datos. Usted es custodio de una información que no le pertenece, porque el titular del dato es el dueño del dato. Mi dato en una entidad bancaria, mi dato en mi entidad aseguradora, mi dato en mi caja de compensación. Pero esos tratamientos, además, dice la ley que los pueden hacer responsables y encargados, y le pone unos deberes. Nos habla también la ley de eso. Y esta norma, además, va a tener un control por parte de ¿quién? La entidad de vigilancia y la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su delegatura de protección de datos personales. La Corte Constitucional y los jueces. Vamos a mirar dentro de los riesgos que se ciernen por el indebido tratamiento de datos personales, que vamos a tener no solo las quejas de los ciudadanos frente a la SIC, que de todas maneras van a tener un control por la empresa. Porque dice la norma que para que un ciudadano pueda poner una queja ante la superintendencia, primero se debe dirigir a la empresa y solicitar, bueno, o bórreme el dato, ejercer su habeas data, actualícelo, vea, suprímalo, mire, yo no quiero que me siga enviando esto, o yo no lo puedo suprimir porque estoy bajo un mandato legal. Ejemplo, si usted trata mis datos como hospital porque tiene mi historia clínica y yo soy su paciente, pues yo no le puedo decir a la clínica: chao, me operé aquí, devuélvame mis cosas. No, ella tiene obligación de guardar y de mantener su historia clínica. Entonces, en algunos casos las autorizaciones están cubiertas por la ley, están previstas en la ley, por el servicio que usted me presta. Pero habrán otras finalidades con esos datos que posiblemente yo no tenga esa autorización y tendré que pedirla. Entonces, ese control que hace la SIC, que hacen los jueces, porque a tutela sí puede ir cualquier ciudadano en cualquier momento.
Es decir, para yo hacer defender un derecho fundamental, yo no necesito ir primero a la SIC ni ir primero a la empresa. Yo puedo irme en vía tutela. ¿Ok? Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque puede ser un medio de defensa cuando nos están haciendo estas auditorías y están violando también derechos fundamentales, o puede existir un riesgo sobre información personal que va a traer como consecuencia que usted se vea sometido a una tutela por un tercero. ¿Por cuenta de qué? De una auditoría que posiblemente recolecta una prueba ilícita o ilegítima porque está violando ¿qué? Un derecho fundamental. Definiciones importantes un poco, bueno, porque algunos dirán, bueno, ¿esta de qué está hablando? Toda esta locura. La norma habla de muchas cosas. Dato personal, todo dato que me permite identificar o hacer identificable a una persona. Cédula ya es un dato personal. El email, o sea, cualquier pieza que a usted le permita llegar a saber, a identificar a una persona, ojo, física, hablamos de personas naturales, es un dato personal. Dentro de los datos, la norma habla de unos sensibles. ¿Cuáles son sensibles? Es decir, especialmente protegidos. Salud, pertenencia a partidos políticos, tendencia sexual, origen racial, étnico, su filiación política, filiación religiosa, datos biométricos, las huellas, por ejemplo. Todos esos datos pueden ser sensibles. ¿Y qué significa eso, Sol? Tienen un tratamiento muy especial en la ley. El tratamiento es cualquier cosa que uno hace con un dato, desde recabarlo, almacenarlo, hasta aplicarle minería de la más sofisticada o software de BI o software analítico del más sofisticado. Porque hay gente que me dice, Sol, pero es que yo con ese dato no hago nada, yo lo tengo ahí guardadito. Ya eso es tratamiento de datos, ¿cierto? Y todo el régimen del tratamiento está sometido a unos principios. Esas son las reglas más importantes, lo que debemos verificar en relación con esas bases de datos que tenemos hoy. Y bueno, los principios, se habla de veracidad, datos veraces, exactos, se habla de la finalidad, que es fundamental. Es decir, usted tiene esos datos, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Porque tengo un contrato laboral y tengo que administrar el dato de mi empleado para poder pagarle, afiliarlo a la seguridad social, etc. No, yo tengo el dato porque yo hago promociones, yo soy el front de la organización en mercadeo y yo consigo clientes. La finalidad responde a esta pregunta: ¿para qué tiene usted ese dato? Y es muy importante porque si yo no indico la finalidad, el consentimiento de la persona que debe otorgarse en la mayoría de los casos, porque por excepción tendría que haber un mandato legal, el consentimiento debe ser informado. Yo le tengo que decir de manera previa y expresa a la persona, por favor, deme su dato para esta finalidad concreta. Y el ciudadano podrá decir, se lo entrego, me interesa, o no, no se lo entrego, no me interesa. Que es un poco lo que el decreto viene a cubrir con los famosos 30 días en caso de que usted guarde silencio, ¿cierto? Que de una vez me adelanto, asunto que a mi modo de ver es inconstitucional y que no sirve para nada. Pero ya lo probaré con mis argumentos si tenemos tiempo. Ok, la confidencialidad fundamental en el tratamiento de datos, la seguridad del dato. Y entonces aquí ya empezamos a ver el tema de las auditorías. Si yo tengo que cumplir con un principio que se llama seguridad, y usted me dice que es un perito o que viene de no sé dónde o no tiene, y yo en mi sistema de información tengo datos personales y tengo una ley que es la 1581 que me está diciendo pilas con el dato, pilas que usted tiene el deber de custodiar, y los europeos han dicho seguridad física, lógica y administrativa. Señor, aquí hay una política de seguridad y la política de seguridad dice que quien ingrese al sistema tiene que cumplir esto. Entonces usted puede ser juez, puede ser auditor, puede ser lo que sea, porque si no es así y yo encuentro que usted accede abusivamente al sistema, delito, o puede poner en riesgo la información personal de la cual yo soy custodio, usted verá, o le traslado los riesgos o usted los asume. ¿Sí me hago entender?
porque es que ahí hay datos de carácter personal. Y miren las consecuencias que trae esto. Y la circulación restringida, este es otro principio muy importante, es decir, los paquetes, pues aquellos de crucemos los datos, que entre las empresas del grupo vamos a ofrecer una maravillosa promoción XYZ, eso está prohibido hoy en Colombia, salvo que los titulares de los datos nos hayan autorizado a eso. ¿Ok? Muy bien, miren las obligaciones de los responsables y encargados. Y dentro, miren, tomar medidas, esto es muy importante. Miren lo que me dice la norma. Si usted tiene una fuga de seguridad sobre su información, la tiene que notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso es como si a alguien se le vuelan, bueno, lo que pasó con Sony cuando dijo que 25 millones de números de tarjetas de crédito se le habían perdido. Claro, porque es información, es volátil. Yo tengo que saber que se me perdió. Eso no lo cuentan por responsabilidad social, empresarial precisamente, ¿no? Sino porque les toca para poder poner en el mercado freno, para poder bloquear esas tarjetas. Si se queda callado, yo no sé si mi tarjeta fue ahí una de las que se perdió o no. Y tomar medidas con el encargado para esto, bueno, en todo sentido, entregar copia del consentimiento. Esto es lo que nos está diciendo el decreto, muestre sus políticas y sus procedimientos para atender consultas, reclamos, ejercer el habeas data, pero esto es muy importante, usted tiene que obtener y conservar el consentimiento. Y cuando ese consentimiento es electrónico, ¿dónde está? Otra vez, en mi sistema de información. El sistema que me auditan con un legítimo derecho por parte del señor, de los proveedores de software, quien dice que no, pero en la balanza del otro lado hay que poner, me parece que con más carga de este lado, el cumplimiento de estos deberes que yo tengo como responsable y encargado de esos datos, y además que yo le tengo que garantizar a los titulares de mis datos todos estos derechos. Me puede pedir prueba del consentimiento en cualquier momento. ¿Cómo consentí yo? Si fue un clic electrónico, hay que probarlo. Revocar la autorización, ejercer el habeas data, conocer, actualizar, rectificar, acceder gratuitamente a su información. Yo puedo solicitar que me informen dónde están mis datos, por ejemplo. Entonces, digamos que todos estos grupos de interés, por poner, pues, digamos, a la comunidad, las empresas que también tienen, los que hacen eventos y recaban, pues, datos también de la comunidad en general, miren todos estos stakeholders a los cuales yo tengo que cuidarle la información, que tengo que responder a todas estas medidas, si soy responsable o si soy encargado. Responsable es el que recaba el dato, lo recolecta, decide sobre la finalidad, encargado el que lo hace por cuenta mío. Ejemplo, una empresa de tecnología, ¿cierto? Frente a todo esto, frente a estos procedimientos, lo que yo tengo que también tener claro es que los riesgos que yo estoy asumiendo por un indebido tratamiento de datos personales son multas que van hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales, es decir, son multas más altas que las de la DIAN. Que me suspendan o cierre la base de datos privada, eso afecta inmediatamente, y cuando son datos sensibles, la sanción puede ser el cierre definitivo de la base de datos, es decir, estamos afectando la continuidad de negocio. La SIC puede tener ciertos criterios de graduación, que usted tenga políticas, que usted haya sido juicioso, que tenga procedimientos, etc. Y desde esta perspectiva, si estos son los riesgos que yo tengo que administrar desde la perspectiva del ejercicio de estos derechos fundamentales que tengo que cuidar, de todos esos stakeholders que tengo ahí. Entonces, ahora miremos un poco el otro lado de la balanza. ¿Qué tiene usted? Usted es titular de derechos de autor, ¿quién lo duda? El software, pues como les dije, esta es su regulación legal, son instrucciones escritas, como lo define la ley. Finalmente, información. En el último de lo último, el software son bytes, ¿cierto? Ceros y unos. Y finalmente es información, se cruza, se mimetiza con mi información. Para efecto de su protección por la ley, se diferencia el sistema operativo, el fuente, el objeto, y se llega incluso a diferenciar los firmware, ¿cierto? Como es una obra literaria, como está asimilado a una obra literaria, pues del otro lado vamos a encontrar que también hay aquí unas sanciones penales. La ley 23 del 82 es la ley de derechos de autor en Colombia, que junto con la decisión 351 prima, digamos que en la regulación, de hecho lo único que habla de software en Colombia es el capítulo 8 de la decisión 351 de 1993, de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, eso nos rige también en Colombia.
Y lo que se ha dicho como delito, mire, el software, claro, como era tan difícil asimilarlo a una obra literaria, entonces, ¿cuál puede ser su copia privada? Recuerden que uno puede tener su cancioncita y puede grabarla, ¿cierto? Pero en el caso del software se tuvo que incluir una serie de excepciones curiosas, porque es que el software no nos casaba con las obras de la cultura que conocemos. La música, las películas, los libros. No, esto es una herramienta útil que usted tiene que tocar, que usted tiene que parametrizar, porque de lo contrario no le sirve como sistema de información a una compañía. Pero la ley de derechos de autor le deja hacer eso. Hay demasiados problemas, esto sí que es complejo desde la perspectiva de la protección del software como una obra literaria, pero digamos que lo que más nos interesa es qué es lo que se nos prohíbe por la ley, qué es lo que se penaliza. Publicarlo en todo o en parte sin autorización, inscribirlo en el registro de Derecho Nacional de Derechos de Autor a nombre de otra persona o con un título alterado, cambiado, modificado, mutilado, dice la norma, reproducirlo, esto es lo que se llama piratería, por cualquier medio, modificarlo, transformarlo, enajenarlo, almacenarlo, transportarlo, conservarlo. Y es que aquí, en estos temas de auditoría, también hemos encontrado, casos como, yo no lo uso, esas licencias quedaron instaladas, pero realmente yo no estoy usando la herramienta. Y entonces ahí es donde tenemos que devolvernos al tema de la contratación de tecnología. ¿Qué deberíamos prever en esos contratos de licencia? Especialmente frente a este tema. Porque es que su software es una herramienta que necesita usted para poder trabajar. Y que además, con estas reglas de protección de información que ya existen en Colombia, usted va a tener que ponerle políticas, reglas a su sistema de información para poder responderle también al otro lado de la ley, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo, ejemplo, modificarlo? ¿O qué me permite usted hacer en relación con ese software para que yo luego no quede en una auditoría, porque los términos son, y en derecho ustedes saben que son, ¿cierto?, muy importantes. Una cosa es transformar, otra cosa es modificar, y los ingenieros entienden es de parametrización o desarrollo a la medida, y hay que empezar a volver amigos esos términos para yo poder saber, primero, cómo los negocio, y segundo, cuando yo tenga un problema de estos de los que estamos tratando aquí, cómo puedo defender mi compañía, ¿cierto? Si juntamos entonces de lo que hemos estado hablando un poco, pues este tema del software como una obra literaria y las sanciones penales que se ciernen sobre él, y la privacidad, pues lo cierto es que hay unos riesgos importantes, ¿cierto? Porque, en definitiva, si el software tiene protección penal, los datos personales en Colombia hoy también. Con algo que me parece que le da una connotación más fuerte a la privacidad, y es que es un derecho fundamental. Los derechos de autor son importantes, pero no están consagrados en la Constitución como un derecho fundamental. Son un derecho propietario del mundo privado, ¿cierto? Pero el tema de la protección de datos es un derecho fundamental. Y frente a ese tema hay que construir la forma o relación como usted va a cuidar esa información personal que tiene en sus sistemas, incluso previendo qué hacer cuando llegan estos monitoreos o esta auditoría y se puede generar un daño o se puede acceder a información, piensen en la información sensible que maneje una organización hospitalaria, cuando sabemos todos que la historia clínica es reservada. Me voy a lo sencillo, los libros de comercio de su compañía no son reservados. Es decir, el Código de Comercio le permite a los accionistas de una compañía entrar a sus balances e información comercial. ¿Cuándo? Por lo menos 15 días, o sea, ni el accionista puede ir en cualquier momento a decir, permiso que voy a revisar libros de comercio. Ahora, ¿por qué menciono libros de comercio, historia clínica? Porque todo está hoy en un software. Todo está en un sistema de información. Ya eso, los libros de contabilidad no están en hojas de papel y en libros de este tamaño. Bueno, puede que todavía tenga alguien, pero por lo menos todo lo manejamos sistematizadamente. Entonces, aquí el llamado, por lo menos desde la perspectiva jurídica, el tema es qué información está accediendo usted que por reserva legal no lo puede hacer. Y ahora nos dirá Javier cómo lo puede hacer si tiene un control de juez de garantías y cómo funciona pues el derecho penal, ¿cierto?
Pero recuerden que ni siquiera a las autoridades, en algunos casos, se les permite acceder a la información así como así. ¿Ok? Porque ya hay una regulación del otro lado y también hay que cumplirla. Riesgos, entonces, los procesos de monitoreo o esas auditorías no autorizadas. Hallazgos obtenidos violando derechos fundamentales, lo que les he dicho. Hallazgos obtenidos violando la ley, la ley comercial, por ejemplo, o la ley que habla de la protección de la reserva de la historia clínica. Hallazgos que se transformen en delitos por parte del auditor. El que se puso pues así, que puede tener digamos perito, pero es que no es un escenario judicial, es el ejercicio de una facultad contractual, y eso es distinto. Es distinto que el juez acompañe, entre otras cosas, a un juez civil, a un juez penal o un juez de garantías. Eso es diferente. Porque puede, como les decía, que ese señor perito se esté convirtiendo en un investigado por incumplir, por acceder a un sistema informático sin derecho. ¿Qué es el delito? El 269A. El que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo. Esta misma norma, miren lo curioso, está en la misma ley 1273 del 2009, que es la ley de delitos informáticos en Colombia, vigente desde el 2009. Esta misma norma trae el 269F, que no sé... Aquí está, no. Este es daño informático, que ahora le dejo un poco a estos chicos para que lo hagan, pero en esta misma norma está el 279F. Ah, sí, es el que sigue, sí, gracias. Pero ya lo tengo acá, creí que no lo tenía. Miren, en la misma norma incluye la protección de violación de datos personales. Esto es delito en Colombia, señores, por si alguien no sabía, esto es delito en Colombia. El que, sin estar facultado para ello con provecho propio de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales, contenidos en ficheros, puede incurrir en prisión XYZ. Y multas más altas que las que existen incluso en la DIAN, es decir, son multas y son sanciones penales no excarcelables. Pues un poco esto, si quieren abrimos 5 minutos a preguntas, porque es un poco demasiado carrera, como podrán ver, eso tiene más de cualquier cosa, y un poco preguntas para que ya abramos el foro, si les parece. Sí, Jacobo. La pregunta que yo tengo, en los acuerdos de confidencialidad que se haga con un auditor, fabricante o productor de software, debería contemplarse todos estos artículos y clausulados para protegerse uno mismo. Lo que pasa es que a mí me parece suave el acuerdo de confidencialidad, ¿cierto? Porque lo que me estás obligando es lo que vea no lo cuente. La cuestión que yo estoy planteando es, ¿y es que lo puede ver? ¿Me hago entender? Es decir, una cosa es que tú accedas a códigos personales, por ejemplo, datos sensibles, datos de niños, niñas, adolescentes, que son especialmente protegidos en Colombia, ¿sí? Yo soy perito, entro, audito eso. La pregunta es, ¿usted podría siquiera mirar esa información? Porque el acuerdo de confidencialidad viene después, ¿cierto? La primera pregunta que hay que hacer es, ¿usted sí puede acceder a información de la cual yo soy custodio y por la cual puedo responder hasta penalmente? Si un usuario me dice, oiga, se le fugó la información a la oficina de abogados, que ya pasó, no en estos casos, sino en otro caso del Banco de Bogotá con sus abogados, y hubo una fuga de información y la SIC, la superfinanciera en ese caso, condenó pues al banco a una suma millonaria porque hubo maltratamiento de datos personales por parte de la oficina de abogados. Entonces, si en ese caso hay un maltratamiento o se fuga la información de ese lado, o usted, perito, está accediendo a información que yo custodio y no está siguiendo mis políticas, porque aquí viene lo otro. Muéstreme entonces sus políticas de protección de datos personales. Ah, no tengo. Entonces empezamos quedando, ¿cierto? Entonces, Arián les decía ahora, la responsabilidad de los administradores hoy, como nunca,
está en juego en Colombia. ¿Frente a qué? Al activo intangible que posiblemente nadie ha visto, o que todo el mundo cree que está ahí y sobre lo cual las compañías de seguro todavía no venden seguros ni de incendio ni de terremoto. Se llama la información. La información. Y hoy en Colombia, la de carácter personal. Entonces, yo no sé si Microsoft, pues poniendo el ejemplo de Microsoft, Oracle o cualquiera de estas compañías acepte, ¿cierto?, como acuerdos de decir cómo va a desarrollar esas auditorías. Lo cierto es que yo tengo normas en Colombia que protegen la información, especialmente la privacidad de la gente. Si tú entras a un computador de una persona, de un empleado, y encuentras carpetas personales, eso que decían ahora, que entonces usted graba todo el disco, no sé qué, y se va para allá. Yo no sé si ahí va información o no, ¿cierto? Por eso es que esto lo trabajamos interdisciplinariamente los ingenieros y los abogados, porque ustedes nos explican esas cosas, en este caso Ricardo nos explica cómo es el asunto y nosotros le miramos. Supóngase que usted entre a una carpeta personal de un empleado. La Corte ha dicho 1000 veces, las carpetas personales de los empleados son privadas. Si usted monitorea una carpeta de esas, está violando la intimidad. Es decir, ¿el auditor puede hacer eso? Claro, claro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me garantiza usted que su auditor o que la persona que va a hacer esto con usted no va a violar la intimidad de un trabajador, porque la tutela me la voy a ganar yo, o de uno de los stakeholders cuyos datos personales tengo yo en mi sistema de información? O lo peor, que usted se esté metiendo en mi sistema, posiblemente incurriendo también en una conducta penal. ¿Cómo gestionar eso? Es lo que estamos tratando de construir. Aquí dejamos las inquietudes y en una próxima tertulia pues miraremos cómo es eso, ¿cierto? Sí, porque hay que construirlo, ¿cierto? Sí. Cuando una Cámara de Comercio me manda entre sus servicios que me vende una base de datos que la puedo personalizar como yo quiera, ¿eso es legal o no es legal? Es decir, es que hay un error, ¿cierto? Los repositorios de información de las cámaras tienen vocación pública. Cualquiera puede consultarlo, ¿cierto? Tú entras al RUES en Bogotá de Cofecámaras y tú puedes, porque ellos tienen una vocación. ¿Cuál es? Decirle a la gente quién es comerciante y si está cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, eso es público. Lo que las cámaras te venden no es el dato, porque el dato es público. Lo que te venden es un servicio de inteligencia, porque ellos sí te pueden decir quiénes son los comerciantes, panaderos que hay en tal sector para que tú hagas negocios con ellos, por ejemplo. Aunque incluya el nombre del representante legal, los datos personales de ese... Ahí habría, o sea, lo que pasa es que eso es público, o sea, yo podría ir al registro mercantil y averiguar quién es esa persona. ¿Me hago entender? Entonces, el tema de la venta, que es lo que suena ahí como un poco, no es sobre el dato, es sobre la minería que yo, digamos, el servicio de inteligencia, que no es una inteligencia muy sofisticada, pero es una inteligencia sobre eso. Ahora, ¿qué sería lo importante? Y me parece que, por lo menos hasta donde yo conozco, en Medellín, sé que la Cámara está trabajando en ese aspecto de que esos datos, aunque ellos no tengan que pedir consentimiento, sí los estén manejando bien, que haya seguridad y de ponerle ciertas cortapisas a los adquirentes de sus servicios en qué van a hacer con eso. Incluso mirar si los van a montar en internet o no, o si le vuelven a hacer, ve, en eso yo sé que están trabajando, que es algo en lo que deberíamos estar trabajando todos, en Colombia. Solo que nos pusieron a trabajar fue a raíz del famoso decreto, ¿no? Perdón, Jacobo, es que había otra pregunta de alguien. Sí. Yo estoy en mi derecho que cuando el auditor pase pues, el escaneo, yo revisar primero lo que se va a llevar antes de que se protege. Claro, claro, es que es más, estás en el derecho. Por eso digo, ¿qué es lo que nos deberíamos crear antes de? O tener un procedimiento, o tener una política de la compañía, o incluso, y por eso digo, ideal poderlo negociar desde antes. Lo que pasa es que estamos negociando con multinacionales que posiblemente no me van a permitir, por eso digo yo, si yo lograra por lo menos decir en la cláusula de auditoría, de la licencia, usted podrá hacer auditoría respetando o acogiéndose a las normas colombianas. Mira todo lo que se viene encima. Señor, acogiéndose es que yo tengo en desarrollo de esas normas colombianas, porque yo también tengo que crear la política. Si yo no creo ni la política, ni la norma, ni el procedimiento, pues, ¿usted qué me está hablando, cierto?
Y quizás por eso es que estamos como anonadados, mirando que un señor entre al sistema y deje que entre así fácilmente. No, un momento, yo tengo un procedimiento, yo tengo una política y usted, nuestra licencia, se tiene que acoger a la norma colombiana. Ahora, ni siquiera lo tendría que decir, porque en territorio colombiano la norma prima, ¿cierto? Pero si lo digo, digamos que para los gringos va a ser más, porque los gringos ustedes saben que son muy, ¿cierto? Y vienen es con su derecho, y su derecho es: no se torpedea la actividad mercantil de las multinacionales porque son las que producen el dinero en el mundo. Entonces yo no me voy a poner a poner cortapisas a mis empresas, que son las que me producen mi PIB. Pero en Colombia, que tiene una tradición latina muy distinta a la anglosajona, porque somos derecho escrito continental europeo, eso sí es importante. Entonces, si se puede dejar escrito en un contrato, mejor. Si no, señor, aquí me permito mostrarle mis reglas sobre información que yo tengo que cumplir. Ah, es que esto puede dar derecho penal. A usted también. Mira la norma de los derechos de autor. Yo le leo la de la información. ¿Me hago entender? Pero podría yo exigirle a ese auditor externo que viene, que la prueba que él va a hacer, yo se la haga y no dejársela hacer a él para evitar que por una fuga de puede ser, la envíe. Si tu compañía lo adopta, puede ser. Usted parece ahí como una especie de interventor absoluto. No yo a pararme a mirar qué hace. No, al contrario. Sino a decirle, párese usted y yo corro su programa, Claro, entrego claro, sus datos claro. para evitar que saque. O garantíceme que su programa cumple con A, B, C, D. Claro, claro. Ahora, obvio, esto que estamos hablando aquí no es para legalizar, ni mucho menos, no, es para evitar los abusos, ¿cierto? Porque, como lo he dicho, es absolutamente legítimo que un autor defienda sus derechos de propiedad intelectual sobre su software. Lo que pasa es que cuando hablamos de intangibles, y es concretamente de información, el tema ya no es tan simple en Colombia como corra su programa, entre y haga lo que quiera, especialmente cuando se presentan los abusos que nos cuentan pues tanto Jacobo como Ricardo, ¿cierto? Bueno, perdón, ya me quitaron el micrófono. Quitado. Presión. Vamos a seguir. No. Sí, yo sé que hay muchas preguntas, pero precisamente porque estamos más bien dentro del foro. Y también a Jacobo, vamos a estar aquí. Vamos a hacer una introducción. Bueno, entonces iniciamos el foro o el panel. Las inquietudes que se empezaron a presentar a raíz de la presentación de Sol tienen un espectro que cobija las tres conferencias de esta mañana. Antes de abrir, quisiera que Javier nos ayudara a contextualizar en lo que estamos hablando, la facultad de auditoría que tienen los fabricantes. ¿Cómo entender esa facultad de auditoría en el marco del sistema penal, particularmente en el régimen del sistema penal acusatorio, en lo que es la facultad que tiene la víctima de un delito, en este caso, entendiendo que eventualmente el fabricante como titular de los derechos patrimoniales pudiera verse como víctima, pero cómo también lograr que sus derechos a la justicia, verdad y reparación se hagan dentro de un marco de legalidad, en otras palabras, que no abuse su derecho de víctima. ¿Y qué puede hacer una compañía auditada frente a prácticas como las que nos han compartido, y entonces conocer ese deber ser visto también desde un derecho fundamental que es el debido proceso, ¿cierto? Que si bien el derecho de propiedad también está en la Constitución, es una norma que no tiene ese rango de derecho fundamental como sí lo tiene los mencionados por Sol y particularmente el debido proceso. Entonces, Javier Botero pues es un abogado con una larga tradición en materia de derecho penal, es nuestro asociado y es con quien trabajamos los temas de delitos informáticos, delitos contra la propiedad intelectual y lo que tiene que ver con el manejo de evidencia, procesos de cadena de custodia, frente a temas que estábamos discutiendo ahorita al final, que es también elementos que uno puede cuestionar la legalidad de la prueba en términos de la integridad de la misma, de la autenticidad, que por lo que he escuchado a Ricardo, a Jacobo y en otros escenarios, son temas que no se piensan, pero que en el marco de una instancia ya judicial, en el debate probatorio, uno podría acudir a él como un mecanismo de defensa.
Muy bien. Un saludo pues para todos muy cordial y recuerdo mi nombre, Javier Botero Martínez, soy abogado penalista de la Universidad de Medellín y me dedico pues a estos temas de representación de particulares y también a temas de carácter académico y docente. Bien, el tema que ustedes plantean es absolutamente pertinente y totalmente, digamos, muy sensible para cualquier persona y organización. Lo primero, y voy a tratar de hablar también muy rápidamente y llegar muy al punto específico de las inquietudes. Lo primero que tengo que decir es que cuando tenemos la presencia de un auditor privado, no se les olvide jamás que es un particular. Es decir, es un par o es una persona que está en la misma posición jurídica que cualquiera de ustedes. Porque en este tema del software legal y todo el tema que ha involucrado en ello, pues si bien es cierto las grandes compañías productoras de software tienen, digamos, el derecho de preocuparse por el tema de la ilegalidad del software, eso no quiere decir que por virtud de ese interés en la protección pueda pues coger a todo el mundo y hacer tabla rasa. Eso pues no es tan simple, por lo menos en una sociedad medianamente democrática. Las compañías extranjeras, internacionales como Microsoft y demás, ellos piensan el problema desde el centro. ¿En qué sentido? Lo piensan desde su realidad norteamericana, mirando a todos estos países y a Colombia de manera particular como una república banana más o de más, como quieran decirlo, lo cual hace que sus procedimientos a veces sean absolutamente arbitrarios. El problema es del otro lado, mejor dicho, el problema es de todos nosotros, hasta dónde nos dejamos meter, perdónenme la expresión, los dedos a la boca. Cuando tenemos un tema de auditaje privado, naturalmente que el particular, ustedes, de manera concreta, la empresa o la persona, tiene la opción o no de dejarse auditar. Es como si yo llego a la casa de cualquiera de ustedes, pongamos un ejemplo más simple, y les pido o les doy la orden de que voy a supervisar el estado de la cocina. Pues evidentemente no deja de ser una petición donde ustedes y cada uno de nosotros tienen la opción de aceptar o no. Si yo accedo, pues doy mi acuerdo de voluntad y el otro procederá a hacer tal procedimiento. Lo mismo sucede en el campo del auditaje privado, cuando hay un delegado simplemente de una organización. Lo mismo pasa con esos software y con cualquier intrusión de la red o en la red que pretenda ser una compañía de esa naturaleza. Naturalmente que ustedes están en la libertad de oponerse y para ello pues no necesitan ningún protocolo ni va a generar ningún tipo de responsabilidad. Eso por un lado. El problema es cuando comienzan a intervenir las autoridades o las representaciones y ahí es donde tenemos que hacer un poquito un poquito de síntesis en la idea. Naturalmente que si se presenta un juez de la República debidamente acreditado, ahí no hay nada que hacer, es la vigencia del Estado de Derecho. Todos nos sometemos a la ley, a la vigencia de los jueces y naturalmente que el juez tendrá que proceder conforme a sus propios protocolos, es decir, al marco de regulación expresa del proceso que autoriza al juez para intervenir en un caso concreto y naturalmente con el derecho de parte nuestra, de parte de ustedes, de estar presentes, de ser informados, de hacerse asistir e incluso de contradecir lo que allí puede ocurrir en esa diligencia. Recuerden ustedes que cuando tenemos la presencia de un juez que no es de naturaleza penal, sino de naturaleza civil, por ejemplo en el tema de la prueba anticipada, que es lo que utilizan estas oficinas de abogados nuestras como la de Orión, llegar con un juez civil como juez a practicar una prueba anticipada, de todas maneras ustedes allí pueden ejercer un control muy grande, no solo como personas naturales y presenciales allí, digámoslo así, sino también a través de un eventual apoderado. ¿Cómo qué? Primero, pues, hacer todas las verificaciones de quiénes son, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de la prueba? El alcance que tiene la prueba. Porque los jueces, naturalmente, como cualquier juez en una sociedad medianamente democrática, actúa sobre la base no solamente del marco de la ley, sino en el caso civil, por ejemplo, o laboral o administrativo, sobre el alcance del decreto que el mismo juez haya hecho de esa prueba. Entonces, señor juez, ¿usted qué decretó? Pues yo quiero ver el auto, muéstreme la providencia que profirió al respecto y cuál es el protocolo que van a seguir, porque naturalmente, y ya aquí se dijo y ustedes lo saben, pues en ese tipo de verificación de software y demás,
de recolección, digamos, de ese tipo de información, se ven amenazados derechos de terceros que hay que salvaguardar, no solo de terceros ajenos y no presentes, sino también de la compañía y de empleados y demás, digamos, sujetos que tengan allí algún tipo de información. Por eso digo que el tema de presencia y control y digamos, controversia en un momento dado por parte de ustedes, de manera directa por apoderado, es necesaria y es lícita, porque naturalmente ustedes son los que tienen que poner y estar presentes para verificar que efectivamente ese lindero que hay entre un decreto de una prueba y la información que puede ser o no disponible, pues tiene que cumplirse rigurosamente. Y como preguntaban ahora, efectivamente ustedes tienen la certeza qué tipo de información se llevó finalmente el funcionario judicial, el juez. Exactamente qué se llevó, porque ustedes no pueden simplemente poner a disposición un equipo, una red, una información a las anchas de cualquiera. Naturalmente que eso es imposible. Naturalmente que ahí tiene que haber un monitoreo del propio titular, del propietario y de quien está en ese momento atendiendo un tipo de requerimientos de esa naturaleza. En el caso de la DIAN vale igual, porque la DIAN simplemente verifica la existencia de licencias. Incluso en lo preferible, ustedes no deberían entregar el acceso al equipo de manera directa, sino que sea su propio empleado, la propia persona responsable, quien atienda los requerimientos del funcionario judicial o de la DIAN. ¿Qué quiere ver? Yo le muestro. ¿No es cierto? ¿Qué quiere ver? Yo le muestro. Ese es un derecho, porque es que es tanto como entregar pues una cantidad de activos y de intangibles, de información, de temas muy delicados que pueden generar en un momento dado una responsabilidad pues para el tenedor de esa información. Cuando el asunto es de fiscalía, ahí es un tema más complejo, porque la fiscalía puede operar bajo una orden de allanamiento, bajo el horizonte de una orden de allanamiento. Ahí la cosa es más complicada, porque incluso puede llegar a confiscar equipos. Simplemente permiso que me lo va a llevar, hacen el acta de retiro y toda la cosa. Ahí digamos que el campo de acción directa de ustedes es muy precario, en el sentido de que es una actuación penal, y como actuación penal va precedida de una acción judicial o de una acción penal. Naturalmente que tiene que haber una orden escrita, por supuesto, tiene que haber una identificación clara de las autoridades allí comprometidas, y naturalmente que todo lo que hagan y demás tiene que ser con información o conocimiento por parte del titular, el propietario o el responsable en ese momento, quien esté al frente pues de la atención de esa diligencia. Naturalmente que el que la Fiscalía en un momento dado proceda de esta naturaleza, pues, o de esta manera, no supone para ustedes que hacen de brazos cruzados. Naturalmente que si hay una violación de derechos y garantías fundamentales, pues el funcionario judicial responde por ello. No se les olvide que los particulares constitucionalmente podemos hacer todo aquello que no nos esté prohibido, en tanto que los funcionarios públicos solamente pueden hacer aquello que les está permitido. Para ellos el margen de acción es mucho más estricto, y obviamente que puede estar sometido a un tema de control y de acción posterior del procedimiento que han realizado. Lo que hasta aquí quiero significar es que ustedes no son convidados de piedra en un procedimiento de averiguación o consecución. 1. 2. Que no necesariamente ustedes tienen que poner a disposición el equipo y la red en manos de un tercero. Permiso, que eso no es tan simple, ¿no es cierto? No entregarlo tan simple. Tercero, que tienen el derecho de estar presentes todo el tiempo y de ser debidamente informados y documentado todo lo que allí ocurra o suceda. No se trata de un procedimiento informal a discreción de quien llegó invocando una calidad o tal, sino que es un tema, repito, porque entraña también derechos y garantías, no solo de parte de quien es materia, digamos, de investigación, sino de toda la información y sus titulares que allí reposan. Cuando dice que no hay derecho, pues no tenemos que entregarle todo ni el puesto de trabajo, por supuesto. Por ejemplo, la DIAN que siempre solicita copias de los acuerdos, de las licencias. Eso es otra cosa. Copias de dentro de la auditoría, compra de los equipos y las facturas. Sí, pero mire que no está accediendo al sistema ni al computador, está pidiendo información documental como de cualquier otro bien o servicio. En ese sentido, la DIAN procede
procede bien. Es más, yo pienso que la institución que más claridad tiene su rol es precisamente la DIAN, porque la DIAN tiene claro que es un asunto tributario, entonces ellos no se van a meter más allá de donde, digamos, no les compete. Y por lo menos aquí hasta donde yo conozco, las visitas de la DIAN respetan que ellos no tienen acceso a los computadores, ellos no tocan los... Y saben que hay un tema de información muy delicado. Una persona de su área de sistemas, venga, muéstrame esto, venga. Las visitas de la DIAN para mí son las más ajustadas a derecho. A derecho. Los reglamentos que dan ahorita, por ejemplo, en el caso que la Fiscalía puede embargar el equipo. Sí, ahí sí. Ahí nosotros tenemos una obligación frente a la ley de protección de datos y hay que hacer unos documentos especiales Claro, que le diga, claro. venga señor, si usted lo va a llevar, entonces venga. No, un inventario de lo que le está entregando es lo que procede en ese caso, porque uno no sabe la fiscalía que está investigando. Y la fiscalía no tiene, obligación de revelar y decirle, no, es que estoy investigando a fulanito de tal en un lavado de activos y me interesa un correo que debe haber, no, porque eso pues no sería absurdo en la investigación. Lo que sí la fiscalía le debe entregar y de común acuerdo hacer un acta detallada de todo el inventario de lo que hay ahí, no solo del equipo como tal, sino de toda la información que se está llevando la fiscalía. Yo hago una pregunta. No, porque me estaba surgiendo esta, para que pues lo discutamos aquí, y me estaba surgiendo una duda y es, hombre, una de las buenas prácticas de seguridad de la información, porque estamos hablando de eso, o sea, el equipo, no, la información que está dentro del equipo. Sabemos que, y es algo en lo que hay poca experiencia, por lo menos hasta donde nosotros conocemos en lo jurídico, en la generación de los manuales de custodia, ¿cierto? De información, de atender el incidente cuando se presenta y poder custodiar, digamos, que esa información, porque finalmente fíjate que lo que se está llevando es una prueba para que un titular de derecho patrimonial pueda determinar, en efecto, aquí hay una irregularidad y usted le debe $5.000, ¿cierto? Pues sin hablar ya de los abusos, del que no sabe y donde ustedes pues son los expertos en saber, licenció bien o licenció mal. La pregunta es, si yo tuviera en mi compañía un manual de custodia, es decir, si yo construyera y le dijera al juez, incluso al fiscal, usted tiene la obligación de preservar la prueba. Y así como acordona la escena, el homicidio en CSI, ¿cierto? Nadie puede tocar la foto, esto con guante, pues mi equipo lo va a tratar igual y yo tengo un manual de custodia y lo cumplo. Eso se podría exigir, eso podría exigir, lo tiene que exigir. Claro. Hasta aquí estamos simplemente haciendo referencia a la visita, pues a toda la emergencia y digamos, nervio que genera. Sí. Yo le hago una pregunta sobre esa parte de la visita que tiene que ver algo con lo que la doctora comentó. Para el caso de las dos primeras intervenciones, no el de la fiscalía, que eso pues ya va... Eso va en otra dinámica. Normalmente cuando ellos llegan, vienen o con varios peritos y están buscando una compañía que no es de 8 máquinas, sino pues una ¿Llega quién? Un poquito más grande. O la DIAN o el juez con uno o varios peritos para hacerlo. Pero no todas las compañías tienen un grupo de personas lo suficientemente capacitadas para decir, yo voy a mandar en el caso mío, pues el director de TI, no voy a mandar a 5 personas para que acompañen a los 5 peritos para que no hagan algo que no debe ser. Yo podría exigir que la visita que cada perito de o el perito vaya a hacer a cada una de las máquinas para poder entrar a sus programas, acá la información, lo que sea, tenga que ser con la persona que en la empresa es la única responsable. Sí, claro, por supuesto. Naturalmente, claro. Claro. Es que el que llegue un juez, el juez lo que está garantizando es que la diligencia se cumpla, pero eso no excluye que el investigado también participe y ponga, digamos, sus protocolos de presente para el mejor tratamiento de la información, no para impedirla, sino para el desarrollo de la misma. Lo único que no puede hacer el investigado en ese caso es impedirlo, simplemente poner también las reglas para el cuidado no solo de los equipos físicos, sino también de la información. Lo digo porque hace muchos años Claro. una visita de esta, ¿cierto? Claro. Y pues la visita de las máquinas, pero lograron salírseme y ir a visitar máquinas y mirar cosas sin nadie que lo estuviera mirando. No, ni riesgos, pero jamás. Cuando trataron de entrar a los servidores, yo simplemente, sin conocer, porque no soy una persona de leyes, les dije, listo, ustedes van a entrar al servidor, entran conmigo, y lo que se pierda del servidor y de lo que la empresa produce con ese servidor, ustedes me responden por él. Y el tipo sacó las manos. Claro, naturalmente. Ahora, claro. no sé, pero eso fue hace 15 años, no sé. No, es la misma lógica, pero ya no tan intuitivamente. Lo que pasa es que eso ya es la misma lógica, pero ya no tan intuitivamente, sino que hay que precisar muy bien. Por eso digo, cuando llegue una persona, si es un particular, la recomendación, que se vaya por donde vino.
porque ¿quién es un particular para exigir que exhiba una información? Salvo que ustedes por un interés distinto de negocios o lo que sea, pues bueno. Pero digo yo, de tú a tú, es como, repito, puse el ejemplo de ir a revisar la cocina de cualquiera de la casa de nosotros, pues eso es, hombre, ¿usted quién es? Pues yo, vaya por donde fue. El problema ya es con el tema de autoridad, pero repito, el tema con autoridad o con la autoridad también está reglamentado, no solo porque la autoridad tiene que llegar con un propósito concreto, es que la autoridad no puede llegar, como decimos en lenguaje muy paisa, a dar costalazos. No, sino primero precíseme cuál es el objetivo, para yo saber cuál es el objetivo y cómo intervengo en ese objetivo, a efectos de hacer los controles concretos en ese objetivo. Y porque acabo de señalarles que el funcionario público actúa según lo reglado. Entonces ellos tienen que ir con una misión específica. Mire, yo vengo específicamente porque tengo interés en la información del año 2011, el primer semestre. Bueno, precíseme bien, porque es que no es todo el acceso a toda la información, sensible o no, de la compañía, porque eso es patrimonio de la compañía. Ahorita Jacobo mencionaba que del acuerdo de confidencialidad. La pregunta es, una visita de este tipo estaría regida por un proceso donde yo me siento, defino un acta, hago el cambio. Mira, ante el funcionario no tiene ningún sentido, porque los funcionarios operan con base en la ley, y usted a la ley no le puede poner excepciones, pero sí frente a las auditorías que llamamos de las compañías de software, a ellos sí, porque estamos hablando entre particulares, y a ellos yo sí le puedo poner condiciones. Naturalmente que a un funcionario público, pues, él se rige por la ley. Hay ciertas compañías que están haciendo contrataciones, por ejemplo, una casa de paso, para hacer contratación con Confama específicamente, se le pidió que el software que tenía instalado fuera legal. ¿Hasta qué punto podrían auditar a ese, o sea, ellos son proveedores de Confama, y Confama le exige que el software que tiene instalado debe ser legal? ¿Confama podría auditar a esa empresa? No, directamente no, porque no, la relación contractual no es entre los extremos, sino que está mediada por el de la mitad, ¿no es cierto? ¿Sería solamente? Sí, tendría que ser mediado por directamente el contratista. Digamos que en esas discusiones uno se limita estrictamente a lo que diga el contrato. ¿Quiénes son las partes del contrato? Y es entre ellos que compete. Pero obviamente que el tema no es... Y cuando hablamos de auditaje, aquí yo les pido el favor de distinguir lo siguiente. Auditaje no es, repito, ponerle a disposición del tercero el equipo, el puesto de trabajo, la red, no. Auditaje es obtener información, ya miro cómo se la doy, cómo se la entrego, donde yo garantice el resto de mis activos de información, ¿correcto? Yo quería decir algo y es... No, quiero decir que me preocupa mucho el acuerdo de confidencialidad o documento de confidencialidad. Yo conozco auditorías que duran una hora. Mientras llegan, lo normal que se asusta el cliente y se van. No hay tiempo de hacer un documento. Yo pienso si nosotros podríamos preparar un borrador de un documento de confidencialidad y alcance para que ustedes lo tengan listo. ¿Cómo? Por un módico valor, por unos honorarios. Si usted va a mantener confidencial la información, ¿cómo prueba usted que cumplió el acuerdo? O sea, ¿se le jugó dónde, a quién, a qué de su compañía? Puede ser una buena práctica, ¿cierto? Y frente a lo que estamos viendo, pero si no sobra. No sobra, lo que uno haga no sobra, pero tampoco me garantiza. Yo pienso que tendríamos que ir más allá, y es pensar cuál es mi política de protección de la información, cuáles son mis políticas de protección de la información personal, porque no son la misma, y establecer procedimientos. Porque entonces en mi compañía hay un procedimiento para acceder al sistema de información. Y tengo una política que por más que sea autoridad o lo que sea, pues esta es mi política, y la política responde a unas obligaciones legales de carácter superior que yo tengo. Con una situación, digamos, importante, con una excusa importante, si lo puede hacer, claro. Por ejemplo, estamos haciendo una reparación en los sistemas, yo no le puedo... Pero a mí, ¿quién me garantiza lo peor? ¿Cómo carajo puedo yo, que a usted fue que se le fue
una fuga, o que la pérdida fue duro, o que todos sus empleados también tienen, porque es que un gerente de una compañía te puede firmar, bueno, en otras cosas, ¿quién lo firma? ¿Cierto? El auditor es quién, un tercero contratado, pero la confidencialidad se predica de quién. Al final del cuento, si yo logro probarlo, ¿quién le firmó? Así el muchachito auditor, ingeniero, es que estudiante de ingeniería. Me hago entender, ¿cierto? En esto no seamos como tan ingenuos, sino que tal vez es empezar a generar todo un programa que incluso no tiene que ver con solo porque nos van a auditar. ¿Cierto? Este es una excusa, pero realmente el tema es poner la información como un activo importante de nuestras empresas. Y nadie me respondió la mano. Ya vamos para allá, vamos para allá. ¿Por qué no se no van a la Cada visita es muy particular. Encontrar fórmulas sacramentales es difícil. ¿Qué me parece? Frente a lo que han dicho y la forma como tienen la prueba del incumplimiento del contrato de licencia, y me corrigen Jacobo y Ricardo, lo que entiendo es que entran al equipo, envían información, ¿cierto? O la copian. Hay dos maneras. Una modalidad que la he visto es que Microsoft le entrega o le envía por correo al cliente un software para que corra, es un ejecutable. Ese ejecutable se mete en todas las redes, ve una conexión a internet, sale por ahí la información sin siquiera que el cliente se dé cuenta y llega a Microsoft. Y ahí empieza. Y eso es lo que no pueden hacer. Miremos qué tienen usado cuando nosotros, nuestros registros dicen Microsoft figura como licenciado. Pero la otra manera, la más normal, es que llega un perito, se sienta en los computadores y va haciendo una lista del software que ve instalado. Y que legalmente tendría que estar ejecutable. Y aquí viene otro problema. Y es que muchas veces uno actualiza una versión y queda registro de que el otro que ve instalado así no está ejecutable. Eso muchas veces los peritos no se dan cuenta. Entonces le dicen que usted tenía un Office 2007 y tenía un Office 2010 y tenía un qué. Legalmente, si no estaba ejecutable, no lo puede contar, pero no lo hacen los peritos. Esa es la manera más común, que sacan un listado de lo que encontraron instalado. Ahí la cuestión es desde el punto de vista de la prueba, ¿cierto? Tanto en el evento en que se corre un software, que ahí habría que preguntar desde dónde, cuál es el otro extremo del software. Es decir, Microsoft, ¿ubicado dónde? Porque ahí lo que uno puede entrar a discutir es la extraterritorialidad y cómo traigo esa prueba que se recibió en el extranjero a Colombia, ¿cierto? Que ese es un problema que fue el tema del computador de Raúl Reyes, ¿cierto? Pero la otra es, ¿cómo logro asegurar la integridad de la prueba? Y la integridad de la prueba y la autenticidad y la disponibilidad tiene que ver con lo que dice Sol. No es propiamente un incidente, o sea, no es un incidente de seguridad lo que se está experimentando cuando hay una visita, pero uno sí debería analógicamente tratar la visita dentro de un marco que asegure que ese listado que se está llevando sea efectivamente lo que seleccionó. Porque si no, en el escenario judicial yo ya puedo discutir la prueba. Por eso es que no es tanto de que me llegaron, copiaron, y con el ejemplo que ponía Ricardo, que cuántos miles de dólares para terminar en $3.000 o $4.000. No se trata de eso. No es que la prueba de una vez ya determine la culpabilidad, la responsabilidad, sino que es producto de un juicio riguroso, objetivo, que se puede hacer acompañado desde la parte de la auditoría y que jurídicamente también es necesario para que la prueba pueda ser utilizada en términos de exigirme responsabilidad, porque es que el que audita, como particular que es, también puede incurrir en conductas contrarias a derecho. Entonces digamos que ahí, cuando decía el particular, estamos en un mismo plano de igualdad. Exacto. Pasando al tema judicial, que es el peor escenario o el escenario más exigente y más drástico es el penal, naturalmente. Y en ese sentido, pues, el registro de toda esta información no es un tema sencillo. Entre otras cosas, eso no es un acto simplemente que vaya alguien, tome nota, levante un acta y punto y se acabó. Eso no es tan simple, porque en el sistema acusatorio actual no rige el principio de permanencia de la prueba. ¿Qué quiere decir?
que la prueba solamente aparece aquella que se practica en el juicio. Pero eso es lo que están haciendo. De tal manera, vamos para allá, de tal manera que los actos de investigación que se ejecutan en un sistema acusatorio son eso, actos de investigación. Ahí no hay prueba, ahí no hay nada. Y cuando se vaya a recolectar elementos probatorios o evidencia o información legalmente obtenida, eso debe llenar o debe estar enmarcado dentro del concepto del debido proceso, palabra que nos es muy familiar en Colombia porque la oímos permanentemente en todas partes. Y dentro del debido proceso existe un debido proceso para la prueba que está supeditado en el caso de ese tipo de información a la cadena de custodia. La cadena de custodia es un manual muy especializado que lo manejan peritos criminalísticos para recoger la evidencia, el elemento material, la información y que se conserve intacta y se conserve auténtica hasta que se debate en juicio y esa evidencia, ese elemento, esa información se vuelva prueba dentro de un proceso penal. Entonces no es un tema sencillo. A lo sumo, estas auditorías que pueden generar, perdón. Sí, eso es lo que voy a puntualizar. A lo sumo, ¿qué pueden hacer? A lo sumo, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer las empresas de auditoría? ¿Qué pueden hacer? Presentar una denuncia. Pero si los elementos y la información que recaudaron no la recaudaron técnicamente, y eso es un problema de ellos, no de ustedes, se caen, no tienen nada, tienen una denuncia, porque no son capaces de probar. Ya probarlo era como pasaba en el viejo sistema anterior procesal penal, que prueba era cualquier cosa que usted arrimara y archivara en el expediente. Ya no. Prueba es lo que se debate en juicio oral con todas las reglas. De la cosa más difícil, y de hecho ustedes lo han oído a propósito de temas de carácter nacional, como a la Fiscalía cada rato se le caen algunos asuntos por falta de argumentación o falta de elementos materiales, etcétera, y ese es el problema exactamente. Ya no es un asunto tan olímpico, sino que hay que saber probar y hay que saber mantener el elemento de la evidencia o la información debidamente para que valga ante un escenario judicial. Entonces, de todo esto van quedando algunas ideas claras. Primero, que es un tema muy delicado, ciertamente, porque es un tema que tiene una implicación económica importante. Segundo, que ustedes no están inermes. Lo que pasa es que hay desconocimiento de qué manera o de qué forma ustedes interactúan o intervienen en este tipo digamos, de requerimientos o de actuaciones en otros casos. Y tercero, que esto requiere un poco de capacitación. Eso es una labor donde cada uno de ustedes tiene que, digamos, trabajar al interior de cada organización, cada empresa y definir y estar preparados con unos protocolos y unas líneas de trabajo de tal manera que cuando llegue un requerimiento ustedes ya saben exactamente por dónde es que tienen que discurrir. Es que yo entiendo, perdón, si le entendí bien a Ricardo, es decir, lo que yo siento es que se usa un poco el tema de la fiscalía, ¿cierto? O sea, la denuncia penal, pero como un argumento más de negociación, porque si en efecto llegaran a proferir la denuncia, que sería un buen intento académico, un buen ejercicio académico, que alguien se dejara denunciar justamente con esas pruebas, pues para ver lo que estamos hablando y lo que indica Javier. Es decir, que no es prueba mientras no llegue allá, ¿cierto? Y yo estoy absolutamente convencida por lo que les digo. En Colombia, cuando una prueba se obtiene violando un derecho fundamental, se vuelve una prueba ilícita. Y para eso bastaría que un trabajador de la organización dijera: entraron a mi carpeta personal, o se la llevaron y viajó y volvió y no sé qué cosa. Perdón, solamente planteo este escenario antes de responder una pregunta por allí. Mire, es que el tema es tan delicado para ustedes que existe una garantía que todos sabemos que hay en la Constitución política y en general en las constituciones de la mayoría de los países democráticos o formalmente democráticos del mundo, y es el derecho a no autoincriminarse. Y ese sería también otra discusión. Por ejemplo, si a mí me van a hacer un auditaje, yo puedo decir: yo tengo derecho a no autoincriminarme, tráigame una orden de un juez de control de garantías para que revise esta información, porque la información que hay puedo resultar incriminado. Es exactamente, y llevémoslo a otro escenario, como una toma de muestra de sangre o de semen.
¿Usted se puede oponer? Sí, hasta que un juez dé la orden. Ya cuando el juez dice, sí, tómele la muestra, ya es por las malas incluso. Entonces, por eso digo, el tema tiene unos ribetes y unos alcances que hay que irlos precisando. Frente a cada discusión. Ella iba a preguntar, perdón. O sea, eso es en cuanto a lo que yo tengo instalado, al software que tengo instalado y todo. Hay una pregunta muy importante y es con respecto a la información que nos está llegando. ¿Quiénes estamos obligados, si manejamos información de clientes, a mandar lo que está llegando por correo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se considera? ¿Qué no se considera? Doctores. O sea, pues o seguimos llenando de spam. Antes de pasar a eso, al tema de protección de datos, para cerrar una pregunta que tiene René, pero también poner de presente algo, y es que aún en el evento de que la prueba se obtenga lícitamente, ¿cierto?, acudiendo a buenas prácticas de recolección de evidencia, hay algo que ha quedado en el ambiente, y es que las personas que están llegando, me corrigen Jacobo y Ricardo, dicen ser peritos, pero es que el tema del licenciamiento de software de estos fabricantes en términos de un comercial de rango directivo, cuento de SAP, llegó y nos dijo, nosotros somos conscientes que cada vez hacemos más difícil el licenciamiento de software, ¿cierto? Que incluso ellos ni siquiera lo entienden. Y el licenciamiento, por ejemplo, de SAP es un manual de 80 hojas. Y lo que uno plasma en un contrato, en el EULA de ellos, es muy poco. Y uno pensaría que el contrato de licenciamiento de software es un contrato sencillo. Y normalmente no se le presta atención, se centra el foco en la implementación. Pero si uno no realiza un buen análisis de los riesgos legales del licenciamiento, se va a encontrar con unas cargas contractuales muy fuertes. Pero volviendo al tema del perito, lo que entiendo y esos desfases en términos de lo que inicialmente le dicen a una empresa, usted tiene un licenciamiento y me debe $80,000, $100,000, $200,000 y luego resulta que son apenas 4.000 y 5.000, lo que evidencia es que las personas que están llegando no tienen el conocimiento, y para ser perito, lo que la ley dice, es el experto en un arte, ciencia, profesión, oficio. No es un ingeniero de sistemas cualquiera, ¿cierto? Que un ingeniero de sistemas cualquiera llega y mira los archivos, la versión, no, implica hacer un análisis también del marco de licenciamiento, de las licencias que están allí, y ahí sí valdría la pena que en ese tema de pericia hiciéramos énfasis, porque tiene que ver con la legalidad de la prueba. ¿Y qué puede hacer una empresa si le llega una visita con un perito? ¿Cómo puede cuestionar o rechazar el perito? Si vinieron ya a hacer la prueba, la gente muere de susto, ¿cómo puedo yo cuestionar el perito? Ahí lo que habría que mirar es la capacitación que tiene el perito en el tipo de licenciamiento que viene a auditar. ¿Que llegue con diplomas o qué? No, tiene que, es que ya la carga es del perito, quien se presenta como tal tiene que acreditar su experticia. Y que haya asistido a un bootcamp de licenciamiento, esa base es la... Ninguno de los que han... Entonces miren el otro tema de la... Perdón, el otro tema, porque es que ya es que en un escenario judicial lo que está recogiendo el perito, ¿cierto?, sobre esta recolección de evidencia, rinde un dictamen. Y si esa persona no tiene esa experticia, pues la prueba no resiste cualquier cuestionamiento de uno preguntarle, bueno, cuénteme cuál es la formación o experiencia que usted tiene en el modelo de licenciamiento de software de Microsoft o de SAP o de Oracle o de cualquier otro fabricante. Le doy la palabra a René que tenía hace rato. Y nos vamos al tema de la 1377 para... Y estas visitas, estamos hablando para las visitas de temas de cumplimiento de licenciamiento. Sí. Con este boom de la nube y de los que compran software por internet. Entonces, por ejemplo, yo contrato en la nube, pero contrato con empresas que tienen sus servicios en Estados Unidos o en Europa. Sí. O compro el Office por internet, que es más barato. Pero resulta que para Colombia, por ejemplo, ese software es gravamen, y cuando yo lo cobro por internet no estoy pagando ese gravamen. O cuando estoy contratando el derecho de uso de Office, una empresa que no está prestando el servicio acá sino en otro país, yo ahí no estoy siendo legal. ¿Estoy equivocado? Yo tengo una respuesta para eso, porque yo lo acabo de hacer. O sea, para algunos casos que compras software en la nube, puede que estés metido en el rollo, pero cuando tú compras software, yo compro software de ingeniería en el exterior,
El señor del exterior no le interesa cuáles son mis deducciones por mis leyes ni nada. Yo lo entro, le pago a él la plata que debe ser, pero cuando lo entro por la DIAN voy y pago los impuestos que le debería pagar a él, se los pago aquí a la DIAN. Vea, en una tertulia, yo tengo una presentación, una vez tuve muchas dudas sobre eso, y agarré y mandé una carta a la DIAN, como con 20 preguntas, y eso nunca lo van a contestar. Oiga, se demoraba para ahí un mes, pero la respuesta que mandaron era para ahí de 8 páginas. Interesantísima. Todo el tema de compra por internet, uso en otros países, lo que uno puede importar, lo que puede importar legalmente, lo que puede importar como equipaje acompañado. Todo eso está regulado y no es tan crítico, no es tan grave, pero lo podemos tratar. Pero sí tiene una parte grave, porque lo que ellos te envían para enviarte la factura o el invoice de ellos, te lo envían declarando a la entrada el valor del CD o el DVD en el que viene. Simplemente esa es la forma legal. Que son $8. Esa es la forma legal. Pero para poder importar el software, si uno lo quiere tener legal, tiene que declararlo por cuenta propia hacia el otro lado y ir y pagar el 28, 30%. Perdón, en el caso, por ejemplo, del software de Microsoft en la nube, si uno va y le pregunta a Microsoft, ¿le debo hacer retenciones o no? La respuesta que normalmente obtienen es, esto es como comprar un libro a través de Amazon, usted no debe pagar nada. Pero a la larga es responsabilidad del usuario final hacer las retenciones respectivas y documentarle esas retenciones a Microsoft para que puedan cruzar sus impuestos allá. Por lo tanto, no es siempre creerle a lo que a ese productor de software le está diciendo o a ese hoster, sino hacer el debido proceso con la gente de tributaria del lado de ustedes para validar. No, contabilidad no te deja sacar un gasto para una compra de eso sin hacer la otra parte. Bueno, eso es contabilidad en empresas estructuradas y con... Ah, bueno, sí, pero igual, eso le va a pasar a todos, pues aquí hay más y el menos. Entonces nos vamos para el 1377. Perdón, yo hago sí. la última pregunta. ¿Qué pasa con la territorialidad de la institución si está en Estados Unidos? Bueno, yo te contesto, eso depende mucho del fabricante. Inclusive dentro de Microsoft, dependiendo del tipo de licenciamiento, es o no es legal. Hay utilización libre en todo el mundo o solo en ciertos países. Inclusive, como te digo, dentro del mismo Microsoft, depende del tipo de licenciamiento, pero es el mismo producto, pero depende de la modalidad de compra. Hay exclusiones o hay normas. Los servidores de Amazon estaría descrito dentro del contrato de licencia que yo estoy asumiendo. Sí, territorialidad del derecho de uso. Esa es la territorialidad del derecho de uso, ¿cierto? Bueno, y entonces... No, sobre el tema pues hay demasiadas cosas para decir, pero esta es la ñapa. Bueno, entonces, pues sin decir los porqués, lo que voy a expresarles es un poco lo que nosotros hemos, pues, consecuencia de lo que hemos trabajado, lo que conocemos y un poco el estudio, especialmente de las sentencias de la Corte. ¿Cierto? Yo pues a las leyes, digamos que uno las lee, las interpreta, pero cuando uno habla de derechos fundamentales, su principal fuente debe ser la jurisprudencia de la Corte. Esa es la que le dice qué va a pasar y cómo un juez puede entender este tema. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ese 1581, la ley estatutaria, y llega el decreto 1377 a reglamentarlo. Entonces, el decreto 1377, que debió haber dicho, a mi modo de ver, cosas muy importantes para los empresarios en materia de cómo implementar la norma en sus compañías, pues digamos que trajo varios temas, y los que más inquietan, digamos, tienen que ver con lo que voy a decirles. La regla general del decreto, que está en su artículo 7, dice, señor, usted debe pedir el consentimiento de las personas con quienes trata datos y les debe informar de su política de protección de datos y además les debe informar de cómo ejercer el habeas data. Es decir, si yo no sé en qué base de datos estoy, pues por dónde entro, cómo sé yo, correo electrónico, por dónde sé cómo ejercer mi derecho de conocer dónde estoy o actualizar mis datos, por ejemplo. Muy bien. Entonces, esta es la regla general, esto lo trae la ley, esto lo ha dicho la jurisprudencia, el consentimiento es previo, expreso e informado. ¿Informado de qué? De la finalidad, le hablamos ahora. ¿Para qué le estoy pidiendo yo autorización? ¿Qué voy a hacer con sus datos?
la regla general. Lo trae la norma, lo ha dicho la Corte 20.000 veces en todas las sentencias que yo conozco desde el 92. Muy bien. Entonces dice el decreto, ¿cómo puede conseguir usted ese consentimiento? Entonces le dice en el artículo 7, usted puede conseguir el consentimiento de manera oral, piensen en un call center donde se graba la llamada, por escrito, correo electrónico o mediante una carta, y por conducta concluyente de la persona. Bueno, no, esa es la de menos. Entonces, conducta concluyente, entonces uno ya empieza, bueno, pero es que la ley que es estatutaria, o sea, más grande que un decreto, pues la mamá del decreto nunca habló de conducta concluyente. Pero bueno, supongamos que yo entro a un edificio, veo el aviso de privacidad de una cámara de video, digamos que puede haber una conducta concluyente ahí, que es un actuar de la persona, ¿cierto? Que con su actuar dice, yo consiento que usted trate el dato para esa finalidad. Muy bien. Esa solicitud de consentimiento escrito está incluido en los emails. Sí, claro. Claro. La cantidad de emails. Claro. Las empresas que. Claro, es el consentimiento que está ahí y usted puede responder. Esa es la parte que vamos a ver ahora. Ok, entonces, el decreto pues me dice esto, ¿cierto? Pero el decreto tiene una cosa además en el parágrafo final de ese artículo 7. Esto se le fue la tinta, vamos a ver si está. En el parágrafo final, y es que dice, en ningún caso el silencio se entenderá conducta inequívoca de la persona. Y eso también lo dijo la Corte y lo ha dicho. Mire, usted no puede entender, espérate que yo creo que es, no, este escribe, sí, gracias. Usted en ningún caso puede entender que el silencio de la persona supone que usted pueda tratar sus datos. Sí, me quedo callado, y eso es lo que dice el artículo 7 de este decreto. Muy bien. Luego trae el decreto otro aspecto, tal vez el más polémico de todos, y es, oiga, ¿qué hacemos con los datos que yo tengo recolectados antes de la vigencia de la ley? Recuerden que la ley entró en plena vigencia el 17 de abril de este año. Se supone que a las empresas de octubre hasta abril le dieron 6 meses para que se adaptaran a la norma. Lo que pasa es que hay algunas que todavía no saben que la ley existe. Y este decreto fue el que vino a poner en tela de juicio todo este tema, ¿cierto? Pero la ley existe, está sancionada desde octubre del 2012 y entró en plena vigencia en abril. ¿El decreto, la fecha inicial es cuándo? No, de la ley, Dairo. Recuerda que estamos hablando, ley estatutaria 1581. El decreto la reglamenta. ¿Cierto? Entonces, la ley estatutaria, ¿cuándo la firmó el presidente? En octubre del año pasado. Le dio 6 meses a las empresas para que se adecuaran, que vencieron ¿cuándo? El 17 de abril de este año. Y ahora en junio 27 sale el decreto del ministerio, del presidente, reglamentando aspectos de la ley. Reglamentar una ley estatutaria es decir un poco cómo tiene usted que hacer las cosas, qué tiene que hacer, ¿cierto? Y entonces lo que trajo este decreto fue eso. Vea, la ley estatutaria habla de consentimiento, usted lo puede recolectar así. Oral, escrito, conducta inequívoca, ¿ok? Y entonces dice el decreto también, el decreto que es del 27 de junio del 2013, oiga, le voy a decir usted qué hace con los datos que usted recolectó antes de la vigencia de la ley. ¿Qué significa eso? Que los datos que usted está recolectando después del 17 de abril los tiene que estar haciendo adecuados a la norma, ¿cierto? Lo que el decreto le está diciendo, para los anteriores, los datos que usted tenía antes, yo le voy a dar los siguientes parámetros. Primer parámetro, usted tiene que recolectar el consentimiento de esas personas y lo tiene que hacer de la forma que le dije. ¿Cómo me había dicho? Escrito, oral o por conducta concluyente, ¿sí o no? Pero la ley trae 2 situaciones excepcionales, son situaciones excepcionales. Y las situaciones son, mire, en caso de que usted no, voy a abrir 2 puertas, dice la ley. Vamos a poner la situación excepcional número 1. En caso de que para usted conseguir ese consentimiento de forma escrita, oral o por conducta concluyente represente una carga desproporcionada, yo le voy a permitir que usted pueda sacar o pedir, digamos, ese consentimiento entre comillas a través de un aviso de prensa.
aviso en revistas, aviso en su página de internet, es decir, un aviso público donde usted le avise a la gente de su política de privacidad y de dónde puede, qué correo o por qué línea de atención al cliente puede ejercer su derecho a habeas data. Ojo, pero dijo el decreto, se entiende que hay carga desproporcionada cuando el gasto que usted tiene que hacer para conseguir ese consentimiento es tan desproporcionado que le afecte su estabilidad económica, le afecte un presupuesto o le afecte económicamente tanto que usted va a hacer eso. Como es una situación excepcional, en los 5 días siguientes usted le tiene que avisar a la superintendencia que usted utilizó ese mecanismo. Primera situación excepcional. Segunda situación excepcional. Pero en caso de que el caso suyo no sea la carga desproporcionada, sino que usted tenga una imposibilidad de recabar los datos, y el mismo decreto dice, ¿cuándo podría haber imposibilidad de recabar los datos? Porque usted tiene datos inexactos, incompletos, datos de contacto de esos partners que usted tiene. Usted está dando cuenta que tiene bases de datos viejísimas, que usted tiene clientes que ya no se usan, que tiene teléfonos cuando eran 6 números, etcétera. Es decir, sus datos de contacto están absolutamente desactualizados. Yo en esa segunda situación excepcional también le voy a permitir que usted acuda a un aviso en un periódico de amplia circulación, en una revista, en sus portales web, ¿cierto? Siempre, y usted por favor, en los 5 días siguientes en los cuales usted saque su aviso, me va a informar a la Superintendencia de Industria y Comercio que usted acudió a ese mecanismo. ¿Estamos? Muy bien. Perdón, pero puede ser en la página web de la organización. Pero espérate para que miremos si eso sirve o no sirve. Entonces, sigamos. Porque un aviso en el periódico puede también ser y mucho. Ah, claro. Ahora, ese aviso, pues dice también en el portal web, ¿cierto? Pero ojo, el que acude solo a ese mecanismo es porque es una carga desproporcionada para su compañía o tiene datos de contacto inexactos, incorrectos y tal, ¿cierto? Bueno, ¿por qué es importante lo que viene? En cualquier caso, como usted recabe el consentimiento, viene entonces el numeral 4 del artículo 10. Estoy hablando del artículo 10 del decreto, que para mí es el más polémico de todos. Si alguien me pregunta mi opinión jurídica, le digo es inconstitucional, pero está vigente. Y entonces el artículo dice, cuando usted obtenga el consentimiento por cualquiera, entonces dice la norma, si usted se me mete en una de estas dos situaciones excepcionales, es decir, o usted tiene la carga desproporcionada o usted tiene la imposibilidad de recabar el consentimiento porque tiene datos inexactos, usted tiene que hacer este aviso en los 30 días siguientes a la publicación del aviso. Entonces, por eso todo el mundo corrió a poner un aviso. Ojo, pero es que no es todo el mundo. Son las empresas que estén en una situación, en una de las dos situaciones excepcionales. Y empecemos a corregir. ¿Cómo prueba usted que en efecto, o sea, qué le va a demostrar a la superintendencia? Si la superintendencia le dice, porque usted le tiene que decir en los 5 días siguientes que usted tuvo que sacar un aviso de prensa, que usted no va a conseguir el consentimiento de toda la gente que tiene en su base de datos porque es una carga desproporcionada para usted, o porque tiene datos inexactos. Entonces, claro, exactamente, ninguna. Todo el mundo tiene datos viejos. Ojo, entonces empecemos las precisiones. Primero, si la superintendencia nos dijera hoy, muéstreme por qué es desproporcionado para usted, usted tendría que tener un análisis financiero de por qué eso le descobala su presupuesto y usted queda en una situación de riesgo inminente de quiebra económica. Primer caso. Y segundo caso, si usted tiene datos viejos, inexactos y antiguos, el aviso le sirve para esos datos, no para los datos donde usted tiene el contacto actualizado de la persona. Pero que son los datos, o sea, la excepción... Datos de contacto. Datos de contacto, no son todos los datos que están en la base de datos. Porque sí, todas las bases de datos pueden tener unos riesgos. No, la norma habla de inexactitud. De datos de contacto. Entonces, tú no tienes el teléfono mío, ¿cierto? Y sacas en la prensa el aviso.
¿A quién está sirviendo para el dato de quién? Pues de Sol Calle, no para todos los demás datos. Esa es una mala interpretación que se está haciendo. Entonces, usted no puede pensar que porque sacó el aviso, no. Ahora, el aviso era para sacarlo en los 30 días si usted prueba que está en esas dos circunstancias, ¿cierto? Ahora le pregunto, ¿y usted para qué tiene datos inexactos antiguos? O sea, no me ha contactado hace 20 años. Es decir, si quiere gastarse la platica en el aviso de prensa, pues gástesela. Pero si usted ni que me ha contactado en no sé cuántos años, más bien bórreme, porque yo ya no soy de su core. O consiga, o búsqueme, ¿cierto? Y pídame lo que me quiera pedir. ¿Sí me hago entender un poquito en esto? Ok. Entonces ahora viene la perla, joya de la... Entonces eso fue lo que hizo correr a todo el mundo. Pero primera precisión, usted debió haber corrido si estaba en uno de esos dos casos. Y yo francamente lo veo poco probable. Es decir, a mí una de las empresas que yo estoy viendo pues en prensa, del tamaño que tienen, a mí no me diga que es una carga desproporcionada para usted hacer un mailing por más grande que sea, ¿cierto? Eso no pone en peligro su estabilidad económica, ¿cierto? Y segundo, ¿qué riesgo tiene eso? Pues perder información. Porque entonces usted está dateando un poco de cosas y es lo que tú estás preguntando, ¿cómo me doy de baja? Y lo que me preguntan a mí. Y si yo digo que no, ¿qué? Pues si ya le disparamos con una escopeta, pero es que los datos tienen distintas finalidades. Lo curioso es que hay gente que incluso está diciendo, deme de baja de bases de datos de seguridad social. Perdón, usted no se puede dar de baja de ahí. Explíquele pues al ciudadano que es que el dato se trata por una obligación legal, ¿cierto? Pero es que claro, dispararle a todo el mundo y decirle aquí está mi correo y autoríceme y la gente confía en que en 30 días nadie leía y nadie respondía. Y recuerda que resulta que ya hay ciudadanos hoy diciendo, qué pena, sáqueme la base de datos. Espere, pues, usted no se puede salir de mi base de datos, porque yo soy hospital o porque tengo su historia clínica. Primer riesgo que se corrió innecesariamente, si usted no estaba en estas dos circunstancias, ¿cierto? Ahora viene el tercer asunto. Entonces dice la ley, perdón, el decreto. Cuando usted recabe el consentimiento por cualquiera de estas formas, mail personalizado o usted utilizó el aviso porque estaba en alguna de esas dos situaciones, si la persona en 30 días siguientes a ese mecanismo que usted utilizó, el mail, la carta personalizada o el aviso, pero ya no estamos dentro de este periodo que usted lo tenía que hacer, que entonces el decreto tampoco dice si no lo hago en los 30 días, ¿qué pasa? Tampoco dice. Entonces luego le dice, listo, usted está tranquilo, usted no está en los 30 días, usted es juicioso, usted está cumpliendo la ley. Hombre, sí, voy a empezar a conseguir el consentimiento, venga, vamos a escribirle a nuestros clientes, call center, venga mi línea. Entonces dice la norma, 30 días después de que usted contacte a la persona, si ella no le responde, se entenderá que usted puede seguir tratando los datos. Y entonces aquí se nos viene el tema grave para los abogados. ¿Por qué? Porque encontramos en un mismo decreto dos reglas contradictorias. La del artículo 7, que me está diciendo el silencio en ningún caso es conducta concluyente. Y la del artículo 10, que me está diciendo si no le contestan en 30 días, usted puede seguir tratando los datos. Entonces a mí un cliente me pregunta, frente a los riesgos que hay, ¿cierto? Y se los digo pues con toda la honestidad del caso, ¿cierto? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué entiende? Yo mire, lo juicioso es que usted empiece clasificando sus bases de datos, inventariándolas, que empiece a mirar la finalidad, porque es que es una regla que tenemos que cumplir todos en Colombia, nos guste o no. ¿Qué finalidad tiene esa base de datos? Cree su política por tratamiento, porque usted debe tener una política general, pero no le aplica todos los datos por los ejemplos que hemos puesto. Hay datos que usted tiene porque cumple una función de ley. Seguridad social, por ejemplo. No, una factura, o sea, yo le facturé a un cliente y ese cliente nunca más volvió, pero a mí no me interesa volverlo a contactar, pero yo tengo que dejar claro. información del... Claro, es que, y mire el riesgo, yo soy moroso, sáqueme de su base de datos. Me dio papaya, no me dijo que en 30 días yo tenía me salgo, el tratamiento del dato que representa. Entonces, para que cerremos y entremos un poco a preguntas ya,
Sí, porque se nos va a ir del tiempo. Señores, yo frente a los riesgos de esto, lo que les estoy diciendo juiciosamente que hay que hacer, yo soy incapaz de decirle a un cliente mío, y se lo digo con toda sinceridad, tranquilo, que como la norma está vigente, aprovechemos esta gabela. Yo no soy capaz. ¿Por qué? Por las sanciones que eso tiene. Y porque a mí cualquier ciudadano el día de mañana me dice, y yo le voy a decir, sí, es que 30 días usted no me contestó nada, por eso yo seguí mandándole publicidad. Estaba parado en un decreto. A mí no me cabe duda, conociendo esta Corte Constitucional y las que han pasado desde el 92, que si ese ciudadano se va a una tutela, la pierdo yo, porque la ley estatutaria nunca permitió esto. Y porque en una norma contradictoria, porque es que el mismo decreto trae las dos cosas, ¿qué prima? Lo que ha dicho la Corte Constitucional. Esa es mi interpretación. Y yo creo que lo que está haciendo la gente revolcándose lo digo con todo el respeto del mundo, es perder la plática. Porque eso no es lo que realmente va a poner a la gente en piso seguro frente a la protección de datos. Eso tiene muchas más cosas, muchas más cosas. Bueno, se finí. Me queda una última pregunta para todos. Dale. ¿Quién tiene obligación de hacer este procedimiento? Hay empresas que tienen una base de datos de 100 clientes. Yo manejo una base de datos que básicamente utilizo para invitar a ustedes a los eventos. Aprovecho para pedir su consentimiento oral. Para invitarlos para la oral no, en la encuesta quedó que sí. En la encuesta quedó como quería más contactado. Entonces, bueno. Puede hacer la rifa y después no saca. ¿Puede hacer qué? La rifa y después no saca. Ustedes se pierden estas cosas. A ver, no, pero en serio, ¿quién está obligado a hacer eso? No, todo el mundo. Es decir, la ley 1581 tiene el siguiente alcance. Toda institución, privada o pública en Colombia que trate de datos personales. O sea, todas las anteriores. La única excepción son las bases de datos domésticas, y uno entendería como domésticas las de su agenda personal. Digamos que, digo el decreto, las que se usan en un ámbito privado y familiar, su lista de amigos, su lista de... Ahora, no son sus sus 3.000 amigos de Facebook, a los que además usted los comparte con otro amigo para que le vendan Herbalife, no. Es la que yo uso, es la que... Si es el Facebook de una empresa. Con sus seguidores. Lo que pasa es que si tú no tratas esos datos y están en redes sociales, otra cosa es que tú saques el dato para, qué sé yo, ofrecerle a tus seguidores cosas. Ese ya es un tratamiento de datos. Uy, pero usted... Yo estoy aquí haciendo un esfuerzo por terminar y ustedes no me dejan. Pero a mí no me... Como si entienden la pregunta, pues estoy seguro que ustedes se la han hecho. Las empresas tienen derecho a explicar el correo electrónico de las personas, de los empleados. No. Es decir, ni siquiera si es puede definir una política de que en el correo corporativo eso no es diferente. Información. La respuesta es sí, si usted tiene una norma de uso de recurso informático como el email, donde usted exprese al trabajador, por ejemplo, como lo hacemos nosotros, usted, en el contrato o en un anexo, puede ser un anexo del contrato de trabajo. Que es parte de la seguridad de la información. Es una política suya, una norma, como lo quiera adaptar. Pero ¿qué tiene que decir o qué tiene que haber? Donde usted deje claro qué información personal puede tener allí o si puede tener dos cuentas, y en la corporativa qué tipo de información personal puede manejar. Porque tampoco vamos a negar que todos usamos la corporativa para fines personales. Ahí es donde cuando uno le dice, a mí me sacan como abogada, la ley dice que la herramienta informática solo se puede usar para efectos empresariales. Mentira. Eso era cuando era la máquina a coser del siglo pasado, pero hoy con computadores y con internet, yo uso el internet de la empresa para mí. Entonces, es llegar a la justa medida donde yo encuentre y diga, si usted expone más información personal de la que hay ahí, o hace cosas distintas en su correo personal, como bajarme pornografía o cosas que van a atentar ya contra mi información, ahí sí entienda que eso es una causa grave y puedo sacarlo acá. Pero es un tema de protección de datos. Tiene que existir la norma, pero si no existe, a mi modo de verlo. Sol, pero yo tengo una empresa en donde un correo mandado por un empleado, que el correo era arroba y el nombre de la empresa, pues era un dominio de la empresa, se presentó como una prueba en contra de algo. Entonces,
¿Cómo, o sea, hasta qué punto eso es personal? Porque era una pelea entre dos personas, que se fue a más de lo que era. Y no era un disfraz. Y no era un disfraz del dominio. Ah, no, no era un disfraz, salió de la compañía. Salió de la compañía y tenía amenazas. Por eso, ¿y qué regla tenía la compañía de uso del email de su gente? Ninguna. Es que lo que hay que decir desde la política. Mire, este tema, este tema es muy complejo. Este tema es muy complejo. ¿Yo qué puedo decir? Que frente a la definición de dato personal, ¿sí?, el correo electrónico permite identificar a una persona y entra en el régimen de protección de datos. El hecho de que un empleado entre a su lugar de labor no quiere decir que esa persona esté desprotegida frente a sus derechos fundamentales. En la empresa están sus derechos fundamentales, entre esos la intimidad, pero frente a la pregunta puntual, siendo un recurso, requiere ser regulado en el ámbito de la seguridad de la información, entendiendo que hay información empresarial y hay información personal. Pero un abogado bien bueno como usted alega que... Ese es el problema de los ingenieros litigantes, que ya empiezan así. Bueno, yo creo que tengo que ser... Y no vaya a ganar la tabla. Señores, vea. Y si sigue así, no participa en la rifa. Yo sé que hay muchísimo tema. 30 segundos. Pero yo sé que muchos se quieren quedar y tienen preguntas, pero también a mí me gusta pues, respetar porque otros puede que ya tengan compromisos, pero aquí me dicen 30 segundos. A ver, el comentario que yo tenía es si los call centers pueden grabar y auditar el contenido de las llamadas de los funcionarios, ¿por qué una empresa no podría de igual forma hacer lo mismo por correo electrónico? Es que la premisa hay que cuestionarla también. ¿Cierto? Usted puede grabar y si graba la voz de un empleado está grabando un dato personal. Entonces esa persona debería saber que está siendo grabada en su voz. Y conociendo eso, ojo, ¿y para qué lo grabo? Usted lo puede hacer. Entonces lo mismo nos pasa con herramientas como un DLP, por ejemplo. Hombre, usted lo puede tener, claro, pero si su empleado no sabe que lo están monitoreando, ni para qué lo están monitoreando, ni por qué, y nadie se lo explicó, y usted no tiene una norma ni una política sobre eso, está incurriendo en una violación a la intimidad de las personas. Eso pues ya lo ha dicho la Corte. Pero si usted está en mi oficina, yo estoy grabando y no le cuento que la estoy grabando, pero yo estoy apareciendo en la grabación. Es su conversación. Es mi conversación y sí la puedo estar grabando. Acuérdese la sentencia del miti-miti que fue la que aclaró ese tema. Pero no le sirve. Ya terminamos con el miti-miti aquí. Bueno, vamos a hacer la rifa. Vamos a hacer la rifa rápidamente. Si yo no sé, no. Esto es gracias a que Macrocómputo es uno de los mayoristas de Microsoft en Colombia y de muchas otras marcas, se quiso vincular con nosotros. Les damos un muy sincero agradecimiento. Vamos a rifar una tableta Samsung Galaxy Tab 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las encuestas. ¿Alguien falta por entregar la encuesta? Que no participa en la rifa, es como si no tuviera boleta. Me dicen que lo quieren hacer un poquito emocionante, pero no demoramos. Era la tercera que sale. ¿Qué se gana la? A la tercera. Bueno, entonces, la primera, la única. Bueno. Como yo sé que apenas entreguemos esto, ustedes se van a dispersar, no me quedan sino palabras de agradecimiento para quienes nos han ayudado a hacer este evento, ustedes. Y lamento dos cosas de este evento, que no esté más gente, porque yo creo que el tema es muy interesante. Y segundo, que no tengamos más tiempo, pero habrá más. Y ahora Macrocómputo va a seguir viniendo en cada tertulia. Claro, sí. Están acompañando. O sea que ya dijeron que una sola, aquí están las encuestas. Johanna, que es representante de Macrocómputo, va a hacer la selección de la encuesta ganadora. Acuerde que la persona tiene que estar presente. Sí. Adelante. ¿Una sola? Sí. El señor Carlos José García Monsalve. Muchas gracias.